Muy bien, pues qué culto tan completo y tan navideño ya, porque estamos en Navidad. Y a mí me gustaría, pues como vengo haciendo en las últimas ocasiones que predico, celebrar lo que está pasando. Y hoy lo que me gustaría celebrar es lo que va a pasar. Me gustaría que le diésemos un aplauso fuerte a esos 80 participantes en este culto navideño, y se lo damos porque creemos que va a ser una ocasión súper especial y porque creemos que Dios se va a manifestar. Es un culto, claro que es un culto. Un culto es una celebración para el Señor, y la mejor celebración que podemos hacer para el Señor es una reunión donde personas puedan conocerle. La Biblia dice que hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 100 que no tienen nada de qué arrepentirse. O sea, que un culto en el que haya personas que puedan conocer al Señor es la mayor fiesta que podemos celebrar para Dios, ¿verdad? Así que esa va a ser nuestra oración, y esa va a ser también nuestra expectativa, que el próximo culto va a ser algo especial y grandioso. Hoy quiero hablar acerca de creer en milagros. La Navidad es un tiempo en el que celebramos numerosos milagros que ocurrieron justo en la primera Navidad. Yo no sé cuál es el milagro que más te impresiona de aquella primera Navidad, pero hay sin duda numerosos milagros, ¿verdad? Por un lado están los ángeles que se aparecieron a los pastores, por otro lado está la estrella que guió a los sabios desde Oriente, está la Virgen que se quedó embarazada. No sé cuál es el milagro que más te impresiona. A mí el milagro que más me impresiona de aquella primera Navidad son las profecías que se cumplieron. Yo no sé cuántos os habéis parado a pensar que en aquella primera Navidad se cumplieron un grupo de profecías. La Biblia tiene más de 300 profecías que se cumplen con la venida de Jesús. Y un día se hizo una estadística, se investigaron las probabilidades. Fijaros que en Jesús se cumplen más de 300, pero en esa investigación lo que quisieron hacer fue sacar una estadística de qué probabilidades había de que 8 de esas más de 300, 8 se pudiesen cumplir en una persona. Y lo que concluyeron fue que las probabilidades para que 8 profecías se cumplieran era de una probabilidad entre 1 seguido de 18 ceros. Una entre 1 seguido de 18 ceros. Quizás no te impresiona esto, pero la probabilidad que hay de que te toque el gordo de Navidad, estas Navidades, si has comprado, a mí me regalaron algún décimo y tengo fe, digo, Señor, si me toca ya tenemos la primera piedra para el templo, para el nuevo templo, ¿verdad? Y estoy con eso. Pero la probabilidad de que te toque el gordo es de 1 entre 1 seguido de 6 ceros. 6. Que se cumplan 8 profecías de las más de 300 que hay acerca de Jesús es de 1 entre 1 seguido de 18 ceros. La probabilidad dice que te tendrían que tocar como 3 veces seguidas el gordo para que se cumplan solo 8. En Jesús se cumplieron más de 300. Y a mí, cuando pienso en eso, me impresiona. Pero, ¿sabes? Todos esos milagros ocurren para que se produzca un milagro mayor. Todos esos milagros que ocurrieron en Navidad tenían el fin de que se produjese un milagro más importante. Quizás no un milagro más impresionante, pero un milagro más importante. ¿Y sabes cuál es?
El milagro más importante es que las personas pudiesen llegar a ser perdonadas, llegasen a poder arrepentirse, llegasen a poder nacer de nuevo, llegasen a poder recibir vida interior y llegasen a ser transformados exteriormente. Dice Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se encarnó, vino al mundo en esa primera Navidad para producir el milagro de alcanzar y salvar a los perdidos. Quizás no es un milagro a veces tan impresionante como el de las profecías o el embarazo o los ángeles, pero la Biblia dice que es el milagro por el que se produjo la Navidad. Y esto es algo que es un milagro que a lo largo de los años y a lo largo de la vida de la Iglesia se va produciendo y a veces no somos conscientes de él y a veces no tenemos la oportunidad ni de poder celebrarlo. Pero hoy me gustaría que escuchásemos acerca de uno de estos milagros que se produjo entre nosotros a lo largo de este año. Le voy a invitar a Nayara a que venga aquí, que nos cuente cómo ella tuvo la oportunidad de conocer al Señor. Porque esto es un milagro. Quizás no tan impresionante, pero sí realmente importante. Buenos días, Iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues a ver, voy a empezar hablando de mí. Soy Nayara, tengo 24 años y bueno, yo llegué a la Iglesia en enero de este año, va a hacer casi un año y llevo congregándome un año lo que llevo aquí. Entonces, bueno, empiezo hablando de cómo era mi vida antes de llegar a la Iglesia y bueno, realmente diría que fue un poco caótica. Era un poco desesperante, muchas discusiones, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha soledad. Incluso estando rodeada de personas, la soledad ahí estaba. Y bueno, pues con el paso del tiempo yo no conocía de Jesús, sabía algo, lo que me enseñaban en el colegio, sabía una base por la que pasamos la mayor parte de las personas, pero bueno, nunca quise tener un acercamiento con Jesús más allá de eso. Entonces pues decidí seguir mi propio camino y decidí pues nada, seguir mi vida, hacer cosas que no me sentía orgullosa de ellas, como salir de fiesta y juntarme con gente que era un claro ejemplo de no tener a Dios en sus vidas. Entonces pues yo seguí ese camino, fueron malas decisiones, hubo muchas peleas, mucha discusión, mucho alejamiento y realmente yo no estaba feliz con eso, no estaba contenta, no era mi momento, no estaba feliz. Y bueno, llegó a mi vida un testimonio en el que yo sentí que vi un cambio real, un cambio que dio un giro de 360 y a partir de ahí vinieron muchas preguntas, muchas charlas que yo dije, no es normal esto es surrealista, no tiene sentido ninguno. Incluso negué muchas invitaciones a la Iglesia, negué las invitaciones de Dios en mi vida. Y bueno, pues llegó un día en el que dije, venga, vamos allá, vamos a probar y ver qué surge, cómo avanza la cosa. Y llegué aquí en enero de este año, a finales de mes, y yo lo que sentí al entrar por la Iglesia fue tan bonito, un recibimiento tan maravilloso, yo sentí paz, sentí libertad. Ese día predicó David incluso y dije yo, wow, eso es increíble, no tiene sentido. Me está hablando de la Biblia y yo no sabía nada de la Biblia, dije yo, esto no tiene sentido ninguno. Pero salí súper contenta. ¿Qué pasa? Con el paso de los meses yo seguía asistiendo a la Iglesia, pero yo no encontraba a Dios en mi vida. Dije, no tiene sentido nada de esto. Yo quiero sentir lo que sienten las personas que hablan conmigo, los testimonios que escucho. Yo quiero sentir eso, pero nada, no me encontraba. Yo me busqué la vida como sea. Empecé a ir al grupo de conexión, empecé a conocer más gente, a hablar con más personas. Y la verdad que fue muy bien porque conocí personas impresionantes, increíbles, era maravilloso. Y bueno, llegué al grupo de conexión, hablaba con Poli, que es la líder del grupo, y a raíz de ahí empezamos a hacer un discipulado para orientarme, porque yo fui a ella, la busqué, porque necesitaba alguien que me explicase, yo necesitaba entender, yo necesitaba alguien que me dijese, las cosas son así, así y así.
Pero claro, pasaba el tiempo, el discipulado, yo iba aprendiendo, iba hablando, comunicándome, pero no tenía ese sentimiento todavía. Y pasaron los meses, pasó mucho tiempo de mí buscando a Dios, pero no lo encontraba. Hasta que un día decidí el orar por la noche y decir: Dios, ayúdame. Yo quiero tenerte en mi vida, yo quiero estar presente, yo quiero que tú estés presente, yo no sé qué hacer. Ya eran medidas desesperadas para mí, no encontraba la forma. Y yo sentí el mensaje de Dios muy claro, que fue que no me preocupase por nada. Yo me preocupé por todo, o sea, ahí fue más ansiedad, dije, no, pero ¿cómo que no me voy a preocupar por nada? Yo me voy a preocupar, pero sentí ese acercamiento con Dios, yo sentí a Dios en mi vida, sentí esa paz, esa libertad, yo sentí su amor y ahí es como que cambió todo, es donde yo hice clic y dije, sí, está ahí y está para mí y me quiere y me ama y está en todo momento. Y fue pasando el tiempo, yo iba aprendiendo de su palabra, iba escuchando, me iba comunicando con la gente y pasé momentos muy tristes en los que yo dije no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir y lo único que podía hacer era acudir a Dios y es lo único que hago hoy en día, acudir a Dios. Dios me manda personas que ponen mi camino que son maravillosas, personas que me ayudan, que ayudan a unir esos cachitos del corazón roto con su ayuda y sé que los pone en mi camino de esta forma. Para mí ese cambio fue maravilloso, o sea, no os lo podría explicar con palabras porque es un sentimiento tan bonito de libertad, de paz, el poder compartir con esta gente, el que haya quitado gente en mi vida, haya puesto gente en mi vida, en el que yo aprendí que es su voluntad, no la mía. A raíz de aprender eso y dejarlo todo en manos de él, todo cambió. Y hubo momentos muy tristes, muy de dolor, en los que yo lo único que pude hacer es acudir a Dios y decir, ayúdame, sácame el dolor. Y realmente es lo que hace día tras día, ayudarme, pasar por eso, enseñarme lo que es sufrir eso y que yo aprenda a seguir amándolo a Él a pesar de las dificultades en las que Él está presente siempre. Por eso, para mí lo mejor que me pudo pasar eso, es un sentimiento tan bonito y tenerlo presente, el que no tenga soledad, el que no haya tanta depresión, el que esté siempre para mí, porque realmente ¿quién va a estar siempre para ti? Casi nadie, pero Dios siempre está para ti y siempre te va a querer, siempre te va a cuidar, incluso manda personas para que te protejan y te cuiden siempre. Por eso el que esté presente en mi vida fue lo mejor que me pudo pasar. Gracias. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que comienza en el interior. Por eso a veces no somos capaces de apreciarlo. Comienza en el interior, con el nacimiento espiritual, y poco a poco va cambiando y transformando nuestro exterior. Pero es un milagro que Dios hace semana tras semana entre nosotros, hermanos. Y yo creo que tenemos que empezar a abrir los ojos, porque ese es el motivo de la Navidad, ese es el motivo de ser iglesia, poder disfrutar o ser parte de que se produzcan estos milagros. Y Nayara, nos impresiona escucharte ya y estamos convencidos de que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Bien, creyendo en milagros, Dios hace milagros de traer gente a sus pies y hace otro tipo de milagros. Hoy nos contaba alguien en la oración que hoy mismo vio un milagro, encontró sitio para aparcar enfrente de la iglesia. Y yo dije, no me lo creo, ese no me lo puedo creer. Me gustaría hoy compartir con vosotros cómo podemos creer y ver milagros en nuestra vida. Y para eso vamos a ir a un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 4, versículos del 17 al 22. Con este pasaje o con este mensaje voy a terminar la serie Factor Fe, en el que vimos que todo lo que recibimos de Dios viene por gracia. Pero esa gracia la tenemos que recibir a través de la fe. La fe es el brazo que se extiende para recibir el regalo de Dios. La fe es el brazo que se extiende para recibir lo que Dios nos quiere dar y los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y vamos a aprender acerca de cómo debe de ser esa fe.
a través del ejemplo de Abraham. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Este es un pasaje que Pablo lo usa para demostrar que Abraham en el Antiguo Testamento fue salvo por la fe, no por sus méritos, no por sus obras, no por cumplir la ley, no por circuncidarse, sino simplemente por confiar en Dios. Abraham vivió 400 años antes de la ley, pero él fue justificado antes de la ley, simplemente por la fe. Y en este pasaje se nos dice cómo Abraham experimentó un milagro de Dios por tener fe. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años. A los 75 años ya era mayor para tener hijos. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó esa promesa, aunque ya tenía 75 años. Pero para hacerlo más emocionante, su mujer, Sara, era estéril. Así que aquello se cumpliera solo podría ser posible por la intervención de Dios milagrosa. Y Abraham creyó en Dios y fue justificado y vivió el milagro. Así que vamos a ver unas cuantas cosas acerca de la fe de Abraham que nos permiten a nosotros también esperar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o los milagros que necesitamos que Dios haga en nuestra vida. Lo primero que vemos en la fe de Abraham es que él creyó en un Dios que podía hacer cualquier cosa, creyó en el Dios Todopoderoso y fíjate, dice el texto, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que hace cosas sobrenaturales, que hace cosas irracionales, cosas ilógicas y que crea cosas nuevas de la nada, cosas que ningún hombre puede hacer, cosas que no son naturales, que son sobrenaturales. Eso es lo que creyó Abraham que Dios podía hacer. Abraham creyó en un Dios todopoderoso, en el mismo Dios que creyó María. ¿Os acordáis que el ángel le dijo, concebirás y darás a luz un hijo? Y María dijo, eso no es lógico. No es lógico porque yo soy virgen, eso no es natural. Y el ángel le dijo, para Dios nada es imposible. María creyó en ese Dios. Abraham creía en este Dios, en un Dios que era capaz de hacer cosas imposibles. Creyó en un Dios que resucitaba incluso a los muertos, que creaba cosas nuevas de la nada. Abraham no tuvo fe en el optimismo. Escuchábamos a Julián acerca de esos amigos que tenían una frase motivadora. Tenía un texto bíblico y para ellos era una frase motivadora y las vidas les iba fatal. El optimismo, la fe en el positivismo, el tener una buena mentalidad, nos ayuda, sí, nos ayuda. Nos ayuda mientras las cosas estén
dentro de nuestras posibilidades. Mientras las cosas dependan de nosotros, el tener una buena mentalidad, cuando las cosas consisten en aquello que nosotros podemos controlar, el tener una buena mentalidad nos puede ayudar. Nos puede ayudar a pensar que podemos hacer un buen trabajo. Si creemos que podemos hacer un trabajo, esa mente positiva nos puede ayudar a dar lo mejor de nosotros. Nos puede ayudar el pensar que vamos a tener un buen día cuando nos levantamos por la mañana, porque nos puede ayudar a tener un buen humor y a encajar mejor las cosas malas que nos puedan ocurrir. Tener buena mentalidad, ser optimistas, nos puede ayudar siempre que las cosas dependan de nosotros, siempre que las cosas estén bajo nuestro control. Pero cuando las cosas están fuera de nuestro control, entonces la fe, el ser optimistas, no ayuda mucho. Cuando eres anciano y tu mujer es estéril, por muy bien que te lo tomes, eso no te va a hacer poder concebir un hijo. Cuando tienes una enfermedad terminal, y yo sé que hay muchos hermanos viviendo situaciones muy delicadas, cuando tienes una enfermedad seria, por muy buena mentalidad que tengas, eso no es suficiente para cambiar tu realidad. Abraham no tuvo fe en la fe. Abraham no tuvo una fe optimista. Abraham no hizo un ejercicio motivacional. Él creyó en un Dios que podía hacer cualquier cosa. Él creyó en un Dios que podía resucitar a los muertos y que podía crear vida de la nada. ¿Sabes? Nuestra vida está rodeada de experiencias que se salen de nuestro control. Tenemos que enfrentar constantemente situaciones que se escapan de nuestro control. Y esas situaciones nos generan ansiedad, esas situaciones nos estresan, esas situaciones nos desgastan emocionalmente hasta el punto de dejarnos exhaustos. A veces uno se tiene que enfrentar a enfermedades graves, a enfermedades letales. A veces algunos se tienen que enfrentar a un divorcio. Algunos a veces se tienen que enfrentar a un desahucio. A veces algunos se tienen que enfrentar a un desahucio profesional. Algunos a veces se enfrentan a hijos rebeldes que no sabes a dónde van ni sabes de dónde vienen. ¿Cómo le haces frente a esas situaciones? A esas situaciones que se escapan de tu control. A veces les hacemos frente, tratando de apoyarnos en nuestros recursos, en nuestras posibilidades, pero nos damos cuenta de que no son suficientes. Y cuando esto ocurre, nuestra vida se vuelve estresante, agotadora. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este tipo de situaciones? Abraham se enfrentó a aquella situación creyendo en el Dios que podía resucitar a los muertos, que podía crear vida de la nada. Y ese mismo Dios que podía resucitar a los muertos es el Dios que puede resucitar tu salud. Es el Dios que puede restaurar tu matrimonio roto. Es el Dios que te puede sacar de esa soltería que piensas que te va a acompañar el resto de tu vida. Es el Dios que te puede crear un encuentro con una persona especial con la que formar una familia. Es el Dios que te puede dar un ministerio y puede usarte. Es el Dios que puede resucitar el gozo y la paz en tu corazón. Es creer en este Dios lo que nos permite enfrentarnos a esas situaciones difíciles que se escapan
de nuestro control. Esa fue la fe de Abraham. Abraham creyó en medio de la dificultad en el Dios que puede hacer las cosas que parecen imposibles. Él creyó en Dios, aun cuando la razón no le daba argumentos para creer. Él decidió creer cuando ya no tenía motivos para creer. Creyó porque él creía en un Dios que hacía las cosas imposibles. Lo primero que tenemos que entender es que para vivir algún milagro de Dios, tenemos que creer que Él es poderoso para hacerlos, que Él es todopoderoso. ¿Sabes? Un día Jesús visitó su aldea, Nazaret, y allí Él se había criado. No había nacido, pero allí se había criado. Y todos le señalaban y le decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros? Y dice el texto que no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque lo veían como un hombre más, común y corriente. ¿Sabes? Cristo no es un hombre más común y corriente. Él es Dios, es el Dios todopoderoso, para el cual no hay ningún imposible. Si tú quieres ver un milagro, tienes que empezar a ver que Él los puede hacer. Lo segundo que nos dice este texto es que Abraham creyó en las promesas de Dios. Fíjate, Dios llama a Abraham cuando él tiene 75 años. Su mujer tenía 65 y era estéril. Y van pasando los años y cada vez él se hace más viejo. Y cada vez la promesa de ser padre de multitudes se ve más lejos. Por fin, a los 100 años, Abraham tiene un hijo. Ese hijo de la promesa. Ese hijo tan deseado y tan esperado. Pero al cabo de unos pocos años, Dios le pide a Abraham que entregue a ese hijo, que lo sacrifique. Puedes pensar o puedes imaginarte lo que pasó por la mente de Abraham. Ese hijo que tanto había deseado, ese hijo por el que tanto había orado, ese hijo por el que tanto había luchado, ese hijo que tanto le había costado. Ese hijo que era su esperanza, ahora tiene que entregarlo, ahora tiene que verlo morir. Cuando se muere Isaac, se muere la esperanza de Abraham. Algo que tanto esperó, algo que tanto le costó. Ahora su esperanza tiene que morir. Y Abraham se tiene que enfrentar a esa situación. La situación de ver morir su esperanza. Y es por eso que el texto dice que Abraham creyó aun cuando no tenía esperanza. Aun cuando vio morir su esperanza. Él siguió creyendo. ¿Sabes? Muchas veces nuestras esperanzas se mueren. Muchas veces nuestras esperanzas se empiezan a morir. ¿Sabes cuándo empiezan a morir nuestras esperanzas? Cuando empezamos a utilizar la palabra nunca. Cuando empecemos a decir nunca nos recuperaremos. Nunca seremos felices. Nunca encontraremos a nadie. Nunca tendremos un matrimonio satisfactorio. Nunca tendremos estabilidad laboral. Nunca nos sentiremos realizados. Nunca el Señor nos va a poder usar. Nunca, nunca, nunca. Nunca dice que nuestra esperanza
se empezó a morir. Cuando la esperanza de Abraham empezó a morirse, él se apoyó en la promesa de Dios. Él recordó la promesa. Él creyó la promesa que Dios le había dado de que llegaría a ser padre de multitudes. La esperanza la revivimos o la recuperamos cuando recordamos las promesas de Dios. La esperanza la recuperamos cuando nos sumergimos en las palabras de Dios. La Escritura tiene más de 7.000 promesas. ¿Qué haces cuando estás perdiendo las esperanzas? ¿Qué haces cuando las esperanzas se están muriendo en tu vida? ¿Cómo recuperar la esperanza? Sumérgete en la palabra de Dios. Recupera las promesas que Dios habló a tu vida. Recuerda las promesas de Dios. Mantente firme en las promesas de Dios. Mantente orientado por las palabras que Dios te habló. ¿Sabes? Abraham se mantuvo creyendo aún en aquella noche oscura en la que fue a entregar la vida de su hijo Isaac. Aún cuando iba a entregar a Isaac, él seguía creyendo que Dios le daría hijos y multitud de hijos, y se los daría en Isaac. Y nos dice Hebreos que Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac aún de entre los muertos. Iba a entregar a Isaac. Y él, aún viendo su esperanza morir, estaba creyendo que Dios le resucitaría. ¿Os acordáis en Génesis cuando él tiene que subir al monte Moriah con el niño? ¿Qué le dice a los sirvientes? Esperad aquí porque iremos y regresaremos. No regresaré, regresaremos. ¿Qué le dice a Isaac cuando Isaac le pregunta, papá, ¿y el holocausto? Dios proveerá del holocausto. Aún en la noche oscura, él seguía creyendo, él seguía esperando, él seguía confiando en la promesa de Dios. Sabes, en tu noche oscura, sigue creyendo, sigue confiando. Sigue dejándote orientar por la palabra de Dios. Alguien dijo, no dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz. En la noche oscura, sigue dejándote orientar por la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos, necesitáis perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido. Necesitáis perseverar, porque muchas veces Dios nos da una promesa, porque muchas veces Dios tiene algo para nuestras vidas, pero eso no llega. Pero eso no se da automáticamente. Pero eso exige un tiempo de espera. Y aún en ocasiones parece que en vez de acercarnos a eso que Dios nos había prometido, nos estamos alejando. Que cada vez lo vemos más difícil, que cada vez lo vemos más costoso, que cada vez vemos que eso se muere, que cada vez vemos que eso se vuelve imposible, pero en esa etapa lo que dice el texto es que tenemos que perseverar y mantenernos cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra que Dios nos ha hablado, para que después de perseverar y mantenernos cumpliendo la voluntad de Dios, entonces recibamos las promesas. ¿En qué estás perdiendo la esperanza? ¿Qué esperanzas están muriendo en tu vida? Vuelve a recuperarla, volviendo a la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios.
sumergiéndote en la palabra de Dios, manteniéndote fiel y orientado en la palabra de Dios, perseverando a pesar de la dificultad y a pesar de la oscuridad. Mantente ahí, porque Dios no miente y Él va a cumplir. Lo tercero, cree a pesar de la debilidad. Fíjate, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad y su cuerpo, tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. ¿Sabes? Abraham no negó la realidad. Abraham no negó que él estaba anciano. Abraham no rechazó el hecho de que su cuerpo ya era viejo y el vientre de Sara era estéril. Él no se enajenó de la realidad. Él no negó la dificultad. Hay gente que piensa que la fe tiene que ver con negar la realidad. Hay gente que piensa que la fe tiene que ver con mudarse a un mundo paralelo y negar los problemas y negar los imposibles. No sé si habéis visto alguna vez gente así. No sé si alguna vez os habéis tropezado con alguien que te dice: no confieses nada negativo, no, por favor, no digas eso, ten fe. No. Abraham sabía, él tenía fe, pero sabía que su cuerpo era viejo y sabía que su mujer era estéril. Él reconocía el problema, él reconocía la enfermedad. ¿Sabes? La fe no niega el diagnóstico. La fe lo que hace es desafiar el resultado del diagnóstico. La fe no niega que podemos tener cáncer. La fe lo que hace es desafiar que el cáncer tenga la última palabra en nuestra vida. La fe reconoce que la última palabra la tiene Dios. A pesar de la debilidad, él siguió creyendo. Y ahora fíjate, Abraham hizo su parte. Aunque su cuerpo era anciano, y aunque el vientre de Sara era estéril, Abraham creyó que Dios podía utilizar su cuerpo. Anciano, sí. Dicen cuerpo escombro, sí. Pero él creyó que Dios podía usar su cuerpo y por eso lo movió. ¿Te has parado a pensar? Dios le dijo a Abraham: en tu simiente. ¿Quién puso la simiente? ¿Quién puso la simiente? Abraham, tenía 100 años. Pero él hizo su parte. Se mantuvo haciendo su parte. Se mantuvo haciendo lo natural, esperando que Dios hiciese lo sobrenatural. Cuando esperamos un milagro de Dios, tenemos que esperar haciendo nuestra parte. Hay gente que espera que Dios haga las cosas y entonces se sienta y dice: Dios va a hacer un milagro, así que yo me quedo aquí sentado y que Dios haga y que Dios me sane y que Dios me traiga el trabajo a casa porque Dios va a hacer el milagro. Mira, Dios hace lo sobrenatural, pero Él espera que tú hagas lo natural. Cuando fue a resucitar a Lázaro, Él se paró delante de la tumba y le dijo a los que estaban allí: mover la piedra. Ahora, Él no tenía poder para sacar al muerto. ¿Por qué no movió la piedra? Porque la piedra era algo natural que lo podían hacer los que estaban allí. Cuando tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Pedro estaba en la cárcel. Estaba encarcelado, estaba aprisionado con grillos. Dios mandó un ángel que liberase a Pedro. El ángel le quitó las cadenas, el ángel abrió la
puerta de la prisión. El ángel condujo a Pedro hasta la casa donde estaban los discípulos orando, pero el ángel lo dejó allí en la puerta para que Pedro petase y que los que estaban dentro abriesen la puerta. Ahora el ángel que le quitó los grillos, el ángel que abrió la puerta de aquella prisión, no podía haber abierto la puerta donde estaban los discípulos orando. No, porque eso era lo natural, lo que podían hacer ellos lo tenían que hacer. Porque cuando nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Hay gente que yo me he encontrado que da unos consejos tan torpes a los hermanos que yo tengo que decirlo. No te tomes la medicina, no vayas al médico, si tienes fe Dios te va a sanar, no vayas. Eso no es bíblico, pero además es muy peligroso. Si Dios va a hacer algo sobrenatural, lo va a hacer, pero tu parte es hacerlo natural. Si tienes una enfermedad, vete al médico, tómate la medicina, haz tu parte y espera que Dios haga la suya. Si tú estás buscando trabajo, si necesitas un trabajo, no te quedes sencillamente en casa orando y esperando. Haz tu parte. Vete aquí, vete allá, llama a las puertas que haya que llamar. Haz lo natural. Porque cuando haces lo natural, entonces Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Quieres que Dios te use? Y estás, ay Dios, úsame. Haz lo natural, abre las puertas de tu casa, haz lo que puedas hacer, ofrécete en la iglesia donde puedo colaborar. Aquí está mi casa, si queréis traer un grupo aquí, haz lo natural. Cuando hagas lo natural, entonces Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Quieres que haya personas convirtiéndose? ¿Quieres que Dios invita gente a tu alrededor? Haz lo natural, habla con uno, habla con otro, invítale. Queremos construir un nuevo templo. Queremos que eso se haga realidad. Queremos que Dios haga ese milagro. ¿Qué podemos hacer en lo natural? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer en lo natural? Porque Dios hace lo sobrenatural cuando nosotros hacemos nuestra parte. Por último, alaba a Dios por adelantado. Alaba a Dios por adelantado, por anticipado. Nos dice el texto que Abraham alabó a Dios porque estaba convencido de que Dios era poderoso para darle descendencia. Alabó a Dios antes de ver el milagro. Alabó a Dios antes de que Sara estuviese embarazada. ¿Sabes? Cuando nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, esa alabanza expresa nuestra gratitud. Cuando alabamos a Dios por algo que Él va a hacer, esa alabanza expresa nuestra fe. Abraham alabó a Dios por lo que él iba a hacer. Y esa alabanza expresó la fe que él tenía. ¿Sabes? Cuando ya hayas hecho todo lo que podías hacer, cuando ya no tengas nada más que hacer, cuando ya hayas agotado todas las posibilidades, cuando ya hayas puesto tu causa delante de Dios, cuando ya hayas confesado que Él es el Todopoderoso, cuando ya hayas venido a la palabra de Dios, cuando ya te hayas alineado con la promesa de Dios, cuando hayas hecho tu parte en lo natural, cuando creas que ya no hay nada más que hacer, alaba a Dios. Mantente alabando a Dios. Mantente alabando a aquel que puede traer 3 tipos de respuesta a tu vida, y las 3 son satisfactorias. La primera respuesta que Dios puede traer a tu vida
es una liberación circunstancial. Es ese milagro sobrenatural. Cuando tú le alabas en fe, Él puede hacerlo. ¿Os acordáis de Pablo y Silas allí encarcelados? Empezaron a alabar a Dios. Y se produjo un terremoto. Y a medianoche fueron liberados de sus circunstancias. Alaba a Dios en medio de la dificultad, en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Alaba a aquel que puede traerte una liberación circunstancial. Pero Dios también puede traer otro tipo de liberación. Puede traer una liberación personal, que no cambia las circunstancias, pero que te cambia a ti, que te fortalece a ti, que te transforma interiormente a ti. Pablo oró por 3 veces por un aguijón que tenía en la carne, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios puede traer su poder en medio de tu debilidad y ayudarte a continuar a pesar de las adversidades. Dios puede traer una liberación también definitiva. Y es que a veces hay valles que solo se van a superar cuando lleguemos a la eternidad. Hay dolores que solo se van a superar cuando lleguemos allí a su presencia. Y aun eso, para nosotros los creyentes, es válido, es aceptable y es parte de la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir también me beneficia. El morir es ganancia. Por eso es que nosotros podemos alabar a Dios en cualquier situación con esperanza, porque sea lo que haga Dios, sea lo que sea, será en nuestro beneficio. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé cuál es el imposible al que te estás enfrentando, yo no sé cuál es el milagro que esperas, pero lo único que te puedo decir es: cree, sigue creyendo, mantente creyendo, mantente en la fe, mantente ahí, porque Dios va a estar contigo. Él te va a alentar, Él te va a proveer, Él va a hacer el milagro. Nos levantamos y ahí donde estás, dile al Señor: dile al Señor qué es lo que esperas, qué es lo que necesitas. Ponlo delante de Él otra vez y dile que vas a seguir creyendo en que Él es poderoso. Dile que vas a seguir confiando en su palabra. Dile que a pesar de la debilidad, tú vas a continuar en sus caminos y haciendo tu parte. Y alábale y bendícele, porque sabes que su respuesta va a ser positiva y el beneficio que tú necesitas.